¿Qué tal? Buen día. Vamos a grabar hoy la parte del video correspondiente a la clase 2 de este curso de verano. Estamos todavía en el primer parcial. Vamos a tratar el tema del dominio de una función en esta sesión. Entonces, recordemos que nosotros definimos una función entre dos conjuntos. El primer conjunto le llamamos dominio y el segundo conjunto con el cual se relacionaba es el contradominio. Estos dos conjuntos siguen la peculiaridad de que a un elemento del dominio, bajo alguna regla, le asignamos un elemento en el contradominio. Y podía ocurrir que dos elementos en el dominio podrían ir a dar al mismo elemento en el contradominio. Eso sucede en una función, acuérdense, pero no sucede en algo que no es una función. E incluso más, ¿no? Los más elementos en el dominio podrían ir a cualquier otro elemento, ¿sale? O sea, podría pasar eso, otros elementos en el dominio, ir a algún otro elemento en el contradominio sin que pase nada. Y eso es lo que caracterizaba una función, un único elemento del dominio, le asignas un único elemento en el contradominio. Y aquí al dominio, acuérdense, esto es el conjunto de entrada o el conjunto de salida. Y el contradominio va a ser el conjunto de llegada de los elementos de la función. Y estas partes van a ser importantes en el tratamiento de la información. Entonces, este video trata de nosotros aprender a calcular el dominio de funciones, ¿sí? Que nos quede claro que el calcular el dominio de ciertas funciones. Vamos a dividir nuestro estudio en funciones muy particulares, varias clases de funciones, y entonces de esa manera nosotros vamos a trabajar. El concepto de funciones es quizá uno de los conceptos más importantes dentro del cálculo y por eso es de suma importancia estudiarlo. Para ello vamos a dar varios ejemplos para que el trato sea mucho más directo. El primer ejemplo es encontrar el dominio de inciso 1, la función, la función f de x igual a la raíz de 9 menos x cuadrada. Nuestro primer ejemplo. Entonces aquí hay que recordar que la raíz es un tipo de función que no puede ser evaluada en números negativos. Entonces, al no poder evaluar una función en números negativos, se requiere, o el dominio trata de determinar cuáles son los elementos o los valores de x en los cuales precisamente lo que está dentro de la raíz siempre es mayor o igual que 0. Y ese es el objetivo ahorita. Para esto, entonces nosotros lo que queremos, repito, se requiere que 9 menos x cuadrado sea mayor o igual a 0. Y hasta aquí entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. Le podemos plantearnos una pregunta. ¿Qué valores de x hacen que 9 menos x cuadrada sea mayor o igual que 0? Y en este tipo de problemas vamos a estudiar aquí varios ejemplos para poder determinar dicha solución. Resolviendo esta desigualdad, nos queda que 9 es mayor o igual que x cuadrada.
por lo cual al sacar la raíz y al ser un cuadrado, significa que x se encuentra entre 3 y menos 3. Es decir, x es mayor o igual que menos 3 y x es menor o igual que 3. ¿Sí? Resolviendo esa desigualdad. Entonces, con estos números nosotros vamos a poder ya determinar el dominio, porque acabamos de encontrar los valores de x, ¿no?, en el intervalo de menos 3 a 3, para los cuales lo que está dentro de la raíz es siempre mayor o igual que 0. Y lo escribimos de la siguiente manera: una d para el dominio, seguido del nombre de la función f, es igual, y a los desigualdades mayor o igual los vamos a asociar con un corchete, y este es de menos 3 a 3, también con corchete. Con los corchetes, para pasar de las desigualdades a los corchetes, vamos a tratar que los mayores o iguales o menores iguales están asociados a corchetes. Y cuando son mayores estrictos o menores estrictos, los vamos a asociar con paréntesis, ¿no? Son unas notaciones que se tienen de manera general para indicar si se toma el valor extremo de dichas desigualdades. En este caso, cuando sustituimos 3 o menos 3, en ambos casos nos da 0, y el cual todavía sigue siendo un valor válido para la raíz. O sea, la raíz de 0 es 0 y todavía podemos hacer eso. Otra forma para poder encontrar la parte del dominio o poder visualizar la función es con la ayuda de las gráficas. Entonces, graficar siempre nos puede ser muy útil. Aquí estamos ya poniendo la notación de menos 3 a 3, 3 en el eje Y positivo, y en este caso no hay negativo. Esta es una semicircunferencia. Ahora intenté hacerla lo mejor que pude, todavía no me acostumbro al lápiz. Y esa sería la gráfica de la función en este intervalo. ¿Por qué no hay más gráfica? Si ustedes intentaran sustituir con 4, les quedaría un número negativo. La raíz de un número negativo, pues eso no lo podemos calcular. Igual con 5, con 6 o con cualquier número que esté fuera de ahí. Por eso es que el dominio, que es un subconjunto del eje X, es el intervalo nada más que va de menos 3 a 3, donde está definida la función. Ahora veamos el contradominio. El contradominio van a ser los valores que puede tomar la función en Y. ¿Sí? Los valores que sí puede tomar la función en Y. Vean que no puede tomar ningún valor negativo la función en Y. ¿Por qué razón? Pues porque la raíz de un número siempre es, la raíz cuadrada de un número siempre es o 0 o positiva. Entonces el contradominio nada más es este intervalo en el eje Y, el intervalo que va de 0 a 3, ¿sale? Y escribimos como contradominio es igual al intervalo cerrado desde 0 hasta 3, también cerrado porque sí toma la función en algún momento el valor de 3. De alguna manera el contradominio se lo pueden imaginar, de hecho no se imagínenselo pues, y sí lo es un subconjunto del eje Y. Todos los posibles valores que sí puedan tomarse a través de evaluar la función en los elementos del espacio de salida o del espacio de entrada, que también es conocido como el dominio, repito, ¿no? Y estos dos conceptos aquí se ve ya desde una manera más específica, ya no tan general, ¿no? Como nuestros dibujitos que hacíamos de unir un punto de un conjunto con otro conjunto de otro punto. De alguna manera sí es lo que se está haciendo. Se está uniendo el conjunto del menos 3 al 3. A cada uno de esos elementos le estamos asignando un elemento en el
conjunto 0 a 3. Y esa es la relación que hay de la función del dominio al contradominio. Procedamos ahora al estudio de unas funciones que les vamos a llamar funciones polinomiales. Recuerden que las funciones polinomiales corresponden a funciones en polinomios. Los polinomios eran aquellas expresiones donde tenías un escalar o un número multiplicado por alguna potencia de x más otro número por otra potencia de x y así sucesivamente. En este caso queremos calcular el dominio de las siguientes funciones. Vamos a ver que estas funciones son funciones polinomiales. Primera función. Otra vez se me está yendo la parte del f de x. Ahorita lo corrijo. La segunda función, g de x igual a 1 medio de x cuadrada menos 5x. La primera función ahora sí ya la corrijo. F de x igual a 3x menos 1. Y la tercera función, h de x es igual a x cúbica menos 2x cuadrada entre 5. Entonces, ¿cuál es la regla general para los polinomios? Repito, estas expresiones de suma de términos donde está compuesto por un escalar multiplicado por alguna exponente de x más otro escalar por otro exponente de x y así son, ¿no? No hay divisiones, no hay radicales, no hay funciones trigonométricas, nada de eso. O sea, simplemente tenemos funciones así sencillas como esta. Resulta ser que para los polinomios tenemos una ley general muy sencilla. El cálculo del dominio para todo polinomio simplemente es todo el conjunto de los números reales. Es una bondad con la cual cuentan el conjunto de, los polinomios, las funciones polinomiales, que su dominio para cualquier función polinomial son todos los números reales. Entonces realmente ahí no tenemos ningún problema. Solamente saber que si tenemos un polinomio, entonces, por ende, su dominio va a ser el conjunto de los números reales. No hay casos especiales ni nada. Vamos a escribir esta parte, ¿no? Entonces, en este sentido, las tres funciones, ¿sí? En todo polinomio, el dominio son los números reales. Y lo escribimos de la siguiente forma. El dominio de f es igual a r. Los números reales los vamos a denotar con una r. El dominio de g también es la r. Y el dominio de h también es la r. Uno podría pensar que en el caso de la función h es un cociente. Incluso vamos a ver algunas funciones y podríamos pensar que esa es una función racional porque es el cociente de dos cosas. Pero en realidad se pueden separar siempre y cuando el denominador sea un número. Entonces se puede considerar como un polinomio y ya, no hay ningún problema. Vamos a ver un poco más adelante que efectivamente si sucede que el polinomio o el denominador no es un número, entonces se tiene un trato especial y son otro tipo de funciones esas. Por eso es que, en este caso ese texto lo podríamos dividir, ¿no? Si es número, como está aquí, y pues ya, no pasa nada. Pasemos entonces al siguiente tema, las siguientes funciones. Ahora vamos a tratar con las funciones racionales. ¿Cuáles son? Un segundo nada más, déjenme.
Aquí corregir, listo. Entonces, las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que resultan de dividir un polinomio entre otro. ¿Sí? En este caso, f de x igual a g de x entre h de x. La función racional es la f. La g y la h son polinomios. Aunque también podrían ser racionales, por supuesto, ¿no? Ya en una versión más compuesta. Pero así, la versión sencilla, pues son polinomios. ¿Cómo que polinomios? Pues hemos visto muchísimas expresiones parecidas a eso que queremos calcular. Miren, vamos con un ejemplo, determinar el dominio de la función g de x igual a 3x menos 2 entre 4x menos x cuadrada. Ahí está. ¿Qué necesitamos hacer? Lo que necesitamos es encontrar los valores de x de tal manera que vuelvan al denominador 0. ¿Sí? O sea, necesitamos encontrar los valores de x tales que 4x menos x cuadrada es igual a 0. Y esos valores son los que van a determinar nuestro dominio. ¿Sí? Esa es la parte importante en las funciones racionales. El denominador. El denominador no puede ser 0. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar ahorita. ¿Vale? Eso es una de las partes importantes. Existen muchas clasificaciones, pero en sí el dominio, esta es una de las características que hay que tener siempre en cuenta, que no podemos dejar pasar. Entonces decíamos, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué valor de x hace que 4x menos x cuadrada sea igual a 0? ¿Sí? Eso es lo que sucede. Y entonces vamos a intentar investigarlo. 4x menos x cuadrada igual a 0. Vamos a factorizamos para encontrar los ceros de la función o los raíces de la función, etcétera, ¿no? Al ser una función cuadrática, podemos usar la fórmula general o algún método de factorización para encontrar dichos valores. Una vez dicho esto, podemos nosotros notar que los valores que vuelven a 0 esa ecuación son los siguientes. Para x igual a 0, esa ecuación se vuelve una igualdad. Para x igual a 4, también se vuelve una raíz de esa ecuación que está ahí arriba, por eso es bien importante. Y entonces ya acabamos, ¿no? Ese es el proceso para encontrar el dominio de una función racional. Bueno, ya casi acabamos. Ya nada más lo vamos a escribir. El dominio de g de x es igual a d g, o sea, el dominio de g, que es todos los números reales, excepto o menos, denotamos con un menos como tal, después abrimos llaves, el 0 y el 4, que son los que vuelven 0 a ese polinomio. Y este es el polinomio, el dominio, de una función radical o de una función raíz cuadrada. El tratamiento de todas las demás en general es similar, ¿sí? O sea, se intenta que sea muy similar en una primera instancia para entender bien qué es lo que está sucediendo. Pasemos al siguiente tema. Ahora vamos a ver el dominio de funciones radicales. ¿Sale? Ahora sí, las funciones raíz, porque había ahí un problema, ¿no? Como que no salía. Entonces, las funciones radicales son aquellas que tienen
sea, el radical como el de raíz cuadrada, y ya sea en el numerador, en el denominador o como sea. Y acuérdense que lo más importante de las funciones radicales es que puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz enésima, la raíz que nosotros queramos. Y vamos a dividir este estudio en dos casos. Aquel caso donde la raíz, donde el n es par y donde el n es impar, y realmente vamos a ver que es muy diferente un caso del otro. Vamos con un par de ejemplos primero. Determinar el dominio de las funciones y a continuación listo las funciones. Inciso A, f de x igual a 3, bueno, la raíz cúbica de 2x más 5. Inciso B, g de x es igual a la raíz quinta de 2x cuadrada menos 7x más 1. Noten que estos dos son dos radicales y el radical es impar. En uno queremos calcular la raíz cúbica y en el otro la raíz quinta, ambos pares. Pues resulta ser que cuando quieres calcular el dominio de una raíz impar, la respuesta es que el dominio son todos los números reales. ¿Sí? Siempre que te encuentres con el cálculo de un dominio de una raíz, siempre las cuentas son las mismas. En este caso no hay cuentas, son simplemente los números reales. Entonces vamos a ponerlo aquí escrito. Cuando tenemos una raíz enésima y n es impar, ¿sí?, el dominio de las funciones son todos los reales. Y ya, así, sencillo. ¿Sí? No hay mucho más que decir de las funciones polinomiales. Son funciones muy nobles en su dominio, que tienen grandes utilidades. Y bueno, esa es la parte, ¿no? Nada más escribiéndolo. Dominio de f es igual a r, dominio de g es igual también a r. Y ya no hay más sobre este ejemplo, ¿no?, con las raíces impares. Veamos ahora el caso donde la raíz es par. ¿Sí? Analicemos un ejemplo donde ahora la raíz es par. ¿Qué procede con eso? Vamos a poner el ejemplo. Determinar el dominio de la función f de x igual a 4 menos 8. 4x menos 8. Y para darle un grado de dificultad un poquito más grande, vamos a ponerle la raíz octava. Que bueno, le ponemos octava, podríamos ponerle 16ava, cuadrada, cuarta, décima, cualquier número ahí que sea par. Y al final el tratamiento, la metodología para encontrar el dominio es la misma. Una vez argumentada que la metodología es la misma, siempre que la potencia sea par, vamos con este caso muy particular. Simplemente es poner 4x menos 8 mayor o igual que 0 y despejar la x. 4x es mayor o igual que 8, x es mayor o igual que 8 cuartos, por lo tanto x es mayor o igual que 2. Y una vez llegando a este resultado ya obtuvimos nuestro dominio deseado. El dominio de la función es simplemente el conjunto que va a ser desde 2, positivo, con corchete, porque es mayor o igual, ¿hasta dónde? Cualquier valor que sea más grande que 2, pues eso puede ser hasta el infinito.
y lo asociamos con un paréntesis. Y aquí termina entonces nuestra clase del día de hoy. Ahora esperemos la siguiente convocatoria para tener la clase de el video de los ejercicios. Gracias y espero no haya dudas. Saludos.